Análisis y comentarios del episodio 4 de la serie Esref Andrulla. La nueva serie de Canal D, Esref Andrulla, trae tensión, amor e intriga apasionante a la audiencia en cada episodio. En el cuarto episodio, la dinámica básica de la serie se hizo más evidente y los conflictos y tensiones emocionales entre los personajes se intensificaron. El elemento más llamativo del episodio fue la compleja relación entre Nisan, interpretado por Demet Özdemir, y Esref, interpretado por Kadir Doğulu. Escena impactante del episodio 4, el enfrentamiento de Nisan y Esref en la terraza. El momento más comentado del episodio fue cuando Nisan pensó en empujar a Esref de la terraza, pero cambió de opinión en el último minuto y lo abrazó. Esta escena captura perfectamente el conflicto interno de April. Por otro lado, quiere vengarse de lo que Esref le hizo. Por otro lado, su carisma y su mundo misterioso la atraen. Decir estoy tan indefenso y abrazar a Esref mostró lo compleja que era la psicología de Nisan. Este momento solidificó aún más la tensa atracción entre ambos. El hecho de que se hable tanto de esta escena en las redes sociales es un indicio de lo fuerte que es la dinámica emocional de la serie. Kadir Görkem Sevindik y el peligroso coqueteo de Nisan. Kadir, el astuto miembro del grupo del orfanato, se acercó a Nisan en este episodio y profundizó aún más su traición a Esref. Las palabras "no puedo dejar a una mujer sola", especialmente a una mujer como tú, muestran que Kadir está jugando con Esref a través de Nisan. Este diálogo se discute en las siguientes secciones. Esta situación provocará un gran conflicto entre Esref y Kadir. La credibilidad de Nisan será cuestionada. ¿El interés de Kadir en Nisan es genuino o una estrategia para debilitar a Esref? Esta pregunta será un elemento importante de tensión en los episodios posteriores de la serie. El comisionado de Sigden Busra de Belli y el conflicto de Esref. Otro factor que aumentó la tensión al final del episodio fue que el comisario Sidem llamó a Nisan y Esref contestó el teléfono. Esta escena, esto demuestra que Sidem está detrás de Nisan. Revela el instinto de Esref de proteger a Nisan. Es curioso si Sidem utilizará a Nisan como palanca para atrapar a Esref. Análisis del personaje April, entre la impotencia y la venganza. Nisan, interpretado por Demet Özdemir, es uno de los personajes más complejos de la serie. Victimizada pero fuerte, aunque fue secuestrada por Esref y su vida dio un vuelco, ella no se rinde. Ella está en un conflicto emocional, odia a Esref pero al mismo tiempo se siente atraída por él. Ella está abierta a la manipulación, puede caer en las palabras de Kadir y convertirse en parte de un juego peligroso. El futuro de Nisan depende de su actitud hacia Esref. Uno de los temas más curiosos a lo largo de la serie es cómo evolucionarán sus sentimientos hacia ella. ¿Se hará realidad el amor entre Esref y Nisan? La pregunta más importante de la serie es si Esref y Nisan, quienes han estado divididos entre la hostilidad y la atracción apasionada, se enamorarán. Esref muestra una actitud posesiva hacia Nisan, pero aún no se sabe si esto se debe a la culpa o al amor verdadero. April se debate entre el odio y la atracción. Es inevitable que estos dos se enamoren, pero esta relación estará marcada por una gran traición, venganza y dolor. Conclusión: ¿por qué deberías ver Esref y Rulla? El equilibrio perfecto entre suspenso y romance. Un elenco fuerte y personajes profundos. Una escena llena de sorpresas. El episodio profundiza en los mundos internos de los personajes manteniendo la estructura rápida y atractiva de la serie. La feroz lucha entre Esref y Nisan, los peligrosos juegos de Kadir y los planes del comisario Sidem serán testigos de grandes explosiones en los siguientes episodios. Esref Andrulla se aleja de la clásica serie de amor-odio y ofrece tensión psicológica y drama apasionado juntos. El amor de Esref y Nisan es inevitable, pero el precio de este amor será muy alto. Una nueva era comienza en la ambiciosa serie de Canal D, Esref Rulla,
que reúne a Saatay Ulusoy y Demet Özdemir por primera vez en el mismo proyecto. La popular serie, que fue subida a YouTube al día siguiente de su emisión en Canal D y cuyos 3 primeros episodios alcanzaron más de 53 millones de visualizaciones, se despide de YouTube